Bien, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la clase. A ver, vamos a ir recordando un poquito de lo que hemos ido viendo. Ya estábamos en la parte en la cual hemos visto el ciclo de vida de un producto. Ahora, ¿por qué era importante el ciclo de vida de un producto? Porque cuando hablamos de la manufactura o hablamos de la fabricación, el objetivo es obtener un producto. Entonces hay que estar relacionado, o por lo menos hay que conocer a detalle todo el ciclo de vida que tiene este producto. Y habíamos dicho que un primer punto, o que una primera parte por la cual nosotros vamos desarrollando, es que el producto eh, que se decide su creación, ¿no? O se decide su construcción, o se decide su elaboración. ¿Por qué decimos que partimos de la decisión? ¿Por qué era? ¿Se acuerdan? ¿Por qué era? Porque parte de una necesidad y decidimos Exacto, resolver un problema. exacto, muy bien. Porque nosotros partimos de la necesidad y en esa necesidad, o sea, decidimos solucionar, ¿no? Entonces, habíamos hecho incluso una relación con todo lo que son los EPPs y demás, ¿no? Entonces, bueno, nosotros encontramos un problema y ese problema nosotros decidimos solucionar. Muy bien, entonces, ¿cómo es la mejor forma de solucionar? Puede ser un protocolo, puede ser una forma de operación, puede ser un mantenimiento, puede ser un diseño y demás. En este caso, exclusivamente va a ser un producto, ¿ya? Sobre todo en lo que nosotros estamos analizando, es un producto. Entonces, nosotros lo decidimos, ¿no? Por eso, el ciclo de vida de un producto inicia con una decisión. Pero esa decisión está en función de darle la solución a una necesidad presente, ¿ya? Luego habíamos hablado del diseño y desarrollo, la fabricación, la distribución y comercialización, la utilización y mantenimiento y el fin de vida, donde habíamos dicho que este fin de vida tenía o sea, sonaba a más que todo de tal vez nosotros dejar de utilizar el producto, ¿ya? ¿Cuál era esa razón? Y es que actualmente nosotros tenemos mucho conocimiento como para alargar la vida útil de nuestro activo, así le habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, si tenemos toda la posibilidad para alargarle la vida útil, ¿por qué tendríamos que hablar de un fin de vida en el producto? ¿Cuál era la razón? ¿Se acuerdan? Que el mantenimiento hacía que aumente su costo. Muy bien. Entonces, nosotros podríamos alargarlo todo el tiempo que queramos, ¿sí? Pero nos damos cuenta de que para alargar este tiempo de vida estamos invirtiendo mucho más o estamos encareciendo mucho más el proceso, ¿no? Entonces, yo les hacía aquí una comparación con qué, con lo que eran las impresoras, ¿no? En un tiempo nosotros habíamos visto, antes de ese sistema continuo que aparezca, ¿sí? Analizábamos y decíamos, bueno, ¿qué me cuesta más? O sea, comprar una impresora nueva, ¿sí? Me cuesta, no sé, en aquel entonces, ¿no? En aquel entonces llegaba a costar como unos $50, ¿ya? Pero un cartucho nuevo, ¿sí? O sea, ya cuando se gastaba la tinta y demás, un cartucho nuevo me costaba $15, el negro y uno de color me costaba como $25, ¿no? O sea, cerca al precio, o sea, la diferencia eran $10. Pero imagínense, ¿qué me conviene más? O sea, comprarme uno nuevo, porque tal vez así comprarme solamente cartuchos no tenía mucho sentido. Entonces ahí se ve uno que hemos empezado a manipular esta parte de los cartuchos. ¿Cómo? Inyectándoles tinta, ¿cierto? Y la tinta la comprábamos y bueno, y así conseguíamos imprimir y no es que, es decir, a esta práctica nosotros no le podemos decir como algo, catalogarlo como algo malo, sino que tal vez lo podemos catalogar como algo que el producto no estaba destinado para eso, ¿no? O sea, porque no tenía un lugar de inserción,
O sea, de hecho, hasta venía con un perforador, ¿no es cierto? Ese conjunto, ese kit para añadir tinta, ¿ya? Bueno, después de eso ha venido esta parte del sistema continuo que lo que buscaba era llenar la tinta a los cartuchos automáticamente, ¿no? Y de esa forma bien se ha conseguido también eso. Y ahora último, hemos visto que las impresoras, las nuevas, vienen con ¿qué? Con todo un conjunto, o más bien con todo un sistema, ¿sí? De recarga de tinta. Pero ahora aquí, ¿dónde estaría la parte del negocio de ellos? Es que nos piden que cada botecito de tinta, sí, tiene un código y ese código hay que colocarlo en el driver de la impresora, ¿no? Cuando queramos recargar. Pero también nos da la opción, ahora que hay tantas cosas, de que podemos resetear o de que podemos cortar eso, ¿no? Hay muchas opciones que han aparecido. Bueno, entonces, más allá de todas estas características que hemos ido analizando, también hemos visto que algunas vienen a propósito, ¿no? Y eso nos decía uno de los compañeros, el índice de obsolescencia que puede venir o no registrado en un producto, ¿ya? Sin embargo, habíamos hablado acerca de modificar o no las características de determinado producto, ¿ya? Sin embargo, algo que me he olvidado comentarles es que cuando nosotros hablamos de una tarea de tipo industrial, ¿ya? Entonces, generalmente siempre se puede hablar con el fabricante. ¿Listo? Porque el fabricante es el que tiene el permiso de hacer todo esto. No nos olvidemos que una característica de cualquier producto es su tiempo de vida útil. Y este tiempo de vida útil generalmente es la garantía. Es decir, en ese tiempo de garantía, sí, este producto está previsto que no ha fallado. Es decir, si ustedes ven un televisor con 2 años de garantía, quiere decir que al televisor lo han hecho funcionar por 2 años, ¿ya? Sin desenchufarlo ni nada, ¿sí? O sea, le han hecho pruebas, ¿no? De carga, obviamente. Y no le ha pasado absolutamente nada. Entonces se puede sacar así un conjunto, ¿no? De fuentes, se puede sacar un conjunto de tanto de la iluminación de las pantallas, ¿ya? Y se puede sacar un índice y no esperar los 2 años de funcionamiento, sino simplemente someterlo a una carga y esta carga resulta ser un equivalente, donde me da unos factores que pueden ser mezclados ya sea en serie o en paralelo, de acuerdo a la estructura del equipo, ¿no? O sea, por decir algo, si yo estoy hablando de un televisor, estoy hablando uno de una fuente de energía, ¿no? Y esta fuente de energía tiene que tener la capacidad para brindar toda la parte de corriente continua que va a necesitar, sobre todo para polarizar algunas compuertas y demás, ¿no? Para que me permita hacer el uso. Estoy hablando de un sistema de control, o sea, una electrónica básica que tienen que tener ahí dentro, ¿sí? Estoy hablando tal vez de una memoria específica. Estoy hablando de una pantalla, ¿ya? Entonces, si me refiero de esa forma general, la pantalla es sometida a una prueba, ¿sí? O sea, mucho más antes, ¿no? Entonces, se tienen índices de duración de esta pantalla. Listo, ya está. Se tienen índices para la fuente. Entonces, la fuente no es necesario que probarla siempre con la pantalla, ¿no? No, se puede probar la fuente independientemente. Entonces, yo decido armar un nuevo modelo de televisor y digo, voy a utilizar la fuente tantos, voy a utilizar la pantalla tantos, voy a utilizar la tarjeta tantos, y cada uno de estos ya viene con sus estudios respectivos. Entonces, de esa forma es como sale la garantía. Entonces, cuando esta garantía, sí, nos dicen que es de 2 años, quiere decir que esos 2 años este producto ha sido probado así, ¿ya? 2 años, o sea, sin necesidad de que de que pase ese tiempo, sino que lo he sobrecargado y le he exigido y demás, ¿ya? Por ejemplo, en una máquina de soldar, las máquinas de soldar industriales, ¿ya? Llegan y cuando nos vienen a pedir información, o sea, que cómo queremos y demás, nos dicen, ¿con cuánto de cable quiere? ¿No? Porque ellos mismos se dan cuenta que una parte del mal funcionamiento o de las fallas posibles que ha podido ser ha sido en el empalme de los cables. O sea, la máquina de soldar llega con una cantidad de cable, ¿no? Es de fábrica, ¿ya? Entonces, pero ¿qué pasa?
se han empezado a dar cuenta que el problema era cuando empalmábamos el cable, ¿ya? Entonces, y eso arruinaba toda la electrónica de la máquina y derivaba en otras más cosas. Entonces, ahora las empresas nos dicen, ¿con cuánto de cable quiere? Nosotros le podemos decir incluso hasta más de 20 metros y nos entregan un solo cable de 20 metros, ¿ya? Se evitan los empalmes. Entonces, en lo posible es mejor evitar empalmes o de lo contrario tendríamos muchos problemas. Y más aún en la parte de del portaelectrodo y del cable a tierra. O sea, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado de no tener en lo posible empalmes porque en el momento en el que estos empiezan a tener suelto un borne, son los primeros puntos donde van a calentar, ¿ya? Entonces, ese también sería otro cuidado que no les he comentado el anterior, ¿sí? Pero que habla acerca de de los requerimientos industriales. Entonces, nosotros podemos pedir muchas más cosas en un requerimiento industrial, ¿no? Bueno, pero principalmente nos vamos a centrar en lo que es esta parte, ¿no? El diseño y desarrollo y la fabricación. Si nos vamos a estos dos, estamos entendiendo que va a ser la parte del diseño y desarrollo, miren, y junto con la fabricación. En el diseño y desarrollo entiendo que el proceso de diseño, ¿ya? Nosotros vamos a entender básicamente esto del proceso de diseño y nosotros decimos, esta es una metodología según Norton, ¿ya? Según Norton. Entonces ustedes pueden revisar, también existen otras metodologías, pero esta nos conviene o nos va de manera muy general a responder todas las necesidades. Primero, siempre vamos a tener la necesidad, ¿no? Identificación de la necesidad. Una investigación de fondo que hace que nosotros no tengamos que estar volviendo a desarrollar lo mismo. O sea, que nosotros, ¿qué hacemos? Nos documentamos, vemos quién ya ha resuelto esto. Entonces, ¿quién ya ha resuelto esto? Básicamente, vamos a sacar sus experiencias, ¿no? No necesariamente responde al mismo contexto, pero sí nos puede servir para una orientación. Incluso esto nos sirve, pues, en la parte de hacer nuestro proyecto de grado, ¿no? Responde muy bien a la parte del estado del arte, porque en la investigación de fondo es donde nosotros decimos en qué estado está, ¿sí? Todo lo que hemos ido investigando, ¿ya? ¿En qué está? Entonces, si yo quiero hablar, no sé, de energía solar, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo me voy a una experiencia, ¿sí? Que relaciona muchas áreas, ¿no? Relaciona muchas áreas. Dentro de esas muchas áreas que tenemos, ¿sí? Nosotros podemos generar de modo fotovoltaico, podemos generar energía térmica, ¿ya? Entonces podemos aprovechar de mucha forma. Entonces ya hay unas experiencias que nosotros bien podemos ir a rescatarlas, ¿no? Esa es la investigación de fondo. La bibliografía que se pueda llegar a tener. Entonces existen lugares donde ya no necesariamente necesitamos un libro físico, ¿no? Sino que podemos encontrar mucha literatura y de buena calidad, ¿no? Llegaba uno de nuestros docentes antiguo a la carrera a visitar, ¿no? Él todavía estaba, nos contaba, ¿no? De que con sus sueldos, ¿no? Junto con él, con su esposa, dice, cada fin de mes iban y se compraban libros, ¿ya? Solamente se llegaban a comprar libros y eran libros originales eso era lo que ellos necesitaban, ¿no? O sea, era su bibliografía. ¿Por qué? Porque antes no había, o sea, el acceso a una información tan libre como ahora, ¿no? Entonces, él vino a la carrera y donó sus libros, ¿no? Donó sus libros y ya para que podamos aprovechar en la biblioteca y demás, ¿no? Sin embargo, ahora nos damos cuenta de que no es necesario siquiera ir a buscar tanto estos libros. O sea, de hecho, encontramos mucho material, ¿sí? Bastante material, pero cuidado con esto del Internet. Buscar en páginas, o sea, en el Internet, ¿ya? No es la mejor solución, ¿ya? No es la mejor solución para el estado del arte o para una investigación de fondo. No lo es, ¿ya?
¿Dónde es bueno buscar? Aún sigue siendo bueno buscar en libros, en artículos, ¿no? En toda esa referencia. El Google académico, ¿sí? Perfecto. Es una muy buena, es un muy buen punto de partida, ¿ya? Pero así el Internet como tal, ¿ya? Así el Internet como tal, no, no. Y en eso, por favor, tengan mucho cuidado. Hay muchos de sus compañeros que ya han llegado a la defensa de su proyecto, están presentando su proyecto, están diciendo, están poniendo conceptos, pero tan generales, ¿ya? Y nos olvidamos que somos de ingeniería. O sea, saben, ninguno de los conceptos que está en el Internet, en el Google, o sea, responde pues, a nuestra carrera. O sea, entonces, ¿para qué 5 años? Para que cualquiera vaya y busque en el internet la definición de una palabra y ya está. No, 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 no. Estos 5 años realmente marcan pues, un desarrollo de criterio de su parte, ¿no? O sea, me refiero de cada uno de los que hemos pasado por la carrera, o sea, marca un criterio. Y ese criterio se va desarrollando y se va nutriendo con cada libro, con cada experiencia, con cada trabajo, con cada proyecto, cada práctica que vamos realizando. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Cuando nosotros vamos a enriquecer o vamos a ver cómo está todo con la investigación de fondo, ¿ya? No tanto se refiere a buscar ese ratito una respuesta rápida en el Google, ¿no? O, sí, o sea, de cualquier página, de cualquier lugar, ¿ya? Mucho cuidado con eso, sino que hay que hacer una revisión extensa de bibliografía, ¿ya? Bueno, después de eso sabemos que viene el planteamiento del problema. Y en este planteamiento del problema es básicamente definir límites, ¿no? Porque este problema puede ser muy grande, ¿sí? Muy grande, como, es decir, puede abarcar demasiadas áreas si es que no sabemos delimitarlo bien, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿sí? Una de las características va a ser delimitar, ¿no? ¿Dónde, hasta dónde queremos llegar? El otro, las especificaciones de tarea. Otro, como la ideación e invención, donde hacemos lluvia de ideas y muchas veces cuando realizamos procesos de diseño, o sea, me refiero, cuando tenemos que crear un equipo, desarrollar una máquina o simplemente una estructura y demás, ¿ya? La lluvia de ideas es interesante, porque a veces el diseñador se queda, como ese nombre dice, ¿no? El síndrome de la hoja en blanco, es cuando el diseñador no tiene una idea para poder tener la solución. Años antes, o sea, le estoy hablando del 98, 99, ya por esos años, o sea, no existía una forma de clasificar la quinoa y la quinoa estaba empezando a estar en auge, ¿ya? No teníamos una idea de clasificar la quinoa, o sea, de sacar prácticamente, de limpiarla tal vez. Es decir, se hacía todo el proceso de beneficiado, ¿ya? O sea, le estoy hablando de una planta de quinoa en la que he tenido oportunidad de estar. Entonces, miren, todas las máquinas realmente estaban bien colocadas como en una cadena de producción, ¿ya? Pero la persona que estaba encargada de limpiar, por decir, un primer clasificador, ¿ya? Entonces tenía que limpiar, sí, tenía que limpiar con una escobilla muy bien una parte de era como una zaranda más o menos, ¿ya? Entonces, ¿saben qué ha hecho este señor? Se ha subido a la máquina y directamente agarró su escobillón y en funcionamiento, ¿no? Y lo empezó a limpiar. Bueno, faltaba uno. Bueno, sabemos que por seguridad, por el tema de seguridad, esto no se puede hacer, que hay un descuido por esa parte, pero lo que más llama la atención, ¿ya? Lo que más llama la atención es que esta máquina no se ha deformado. O sea, tenía la capacidad de mover a una persona de 70 kilos, aún en funcionamiento, ¿ya? Tenía la capacidad de mover a una persona de 70 kilos. ¿Qué conclusión pueden sacar de eso? O sea, un clasificador de quinoa, ¿ya? Algo que movía la quinoa, podía mover también una persona de 70 kilos.
¿Qué conclusión sacan? Que puede reemplazarlo una persona. No, no. A ver, entiéndanme bien. O sea, ¿cuánto pesará una capa de quinoa? Tal vez 5 kilos, tal vez 10 kilos. Pero ahora sobre eso se subió el trabajador y el trabajador pesa 70 kilos y la máquina no se ha deformado. ¿Qué podemos decir? Que su diseño está dado para que pueda levantar mayores cantidades. Estaba muy sobredimensionado. Esta máquina estaba demasiado sobredimensionada, ¿ya? Entonces de ahí se ve pues una carencia de que no se había desarrollado nada para quinoa, sino que habían adaptado máquinas destinadas a minería, ¿sí? O sea, me refiero en diseño, ¿no? En idea, no me refiero que la máquina que ha trabajado en mina la han traído, no. Esa misma máquina la habían construido, pero era para quinoa. Entonces, miren que una de las características pasaba primero porque han utilizado algo que ya existía, ¿sí? Pero para este contexto, o sea, para la quinoa, resultaba ser muy sobredimensionado, ¿ya? Demasiado sobredimensionado. Entonces, miren, ahí pasa porque hemos agarrado o sea, algo que ya funcionaba y lo hemos relacionado y lo hemos puesto tal cual. Entonces, ahí viene la solución. Bueno, ahí viene una forma de entender que no es la solución, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué se ha hecho eso? Porque había justamente del síndrome de la hoja en blanco, o sea, no se sabía cómo hacer esto, ¿no? O sea, no había una literatura que me diga, ah, bueno, pues entonces toma en cuenta el peso del grano y demás. Año 2000, año 2001, 2002, se empieza a caracterizar el grano. Y los granitos de quinoa ahora tienen un diámetro, tienen un espesor, incluso hay una forma como se puede dibujar el granito. O sea, empiezan a hacerle tantas pruebas. Empiezan las exportaciones. Primeros países en pedir esto es Bélgica, es Israel, ¿no? Y entonces Bolivia empieza con su cadena de exportación y demás, pero muy exigentes todos los países, sobre todo los países europeos, muy exigentes en el tema de exportación. Ellos piden, ¿sí? Que tengan ustedes mucho cuidado al elaborar los granitos o al embolsar los granitos de quinoa. No queremos tener problemas. Y es que una de las características en una mesa densimétrica de estas de quinoa es entender que el densimétrico, o sea, es un medidor de densidad básicamente y mediante eso hace la separación, ¿ya? Entonces, la piedrita pesa más, la paja pesa menos, eh, pero se ha encontrado que las heces de los ratones, ¿sí? Tenían en algunos casos la misma densidad que el granito de quinoa. Era difícil separar. Ahora, bueno, se ve una forma de separación. Listo. El problema principal, sí, ¿cuál era? Los granitos de quinoa negro, ¿ya? Los granitos de quinoa. Hay granitos de color rojo, de color guindo, ¿no? De color negro. Y estos granitos eran despreciados. Y ahora se sabe que son los que tienen más nutrientes, ¿no? Pero sin embargo, en aquel entonces eran despreciados esos granitos. Entonces, veían un granito negro, o sea, al abrir la bolsa, al sacar una muestra, sí, ver un granito negro, ah, listo, hasta ahí llegó la producción, ¿ya? Entonces era desechado, rechazado y listo. Ya nuestra quinoa ya no era aceptada, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esta separación? O sea, ustedes analicen que si nosotros metemos la mano y tomamos un poco de granitos, tenemos por lo menos más de 100 granos. ¿Y cómo llegar a escoger tanto el grano negro? ¿Ya? Entonces es muy complicado. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha puesto a uno como una cinta transportadora en la cual se hacía circular toda la quinoa, ya toda la quinoa a una velocidad muy bajita. Y teníamos aspiradoras, ¿ya? En las aspiradoras le hemos cambiado la parte del final
por donde se aspira, ¿no es cierto? Le hemos puesto como un cabezal con varias mangueritas. Y a cada una de esas mangueritas nosotros le hemos puesto un bolígrafo, pero vacío, ¿no? O sea, sin la mina. Entonces, ¿qué hacíamos? Directamente, cuando veíamos un granito negro, aspirábamos. Y así se aspiraba cada uno de los granitos de quinoa negro que se podía ver, ¿ya? Pero miren, esto para nosotros es una solución rápida, una solución manual tal vez en el proceso y demás, ¿no? Ah, luego de eso, a alguien se le ocurre dar solución a esto. ¿Y qué viene? El clasificador de colores o el separador de colores. El separador de colores era un sensor que estaba calibrado, o por lo menos había que calibrarlo, para el color de la quinoa. Entonces, colores oscuros directamente eran disparados pequeño, por un pequeño difusor que estaba conectado, claro, a aire comprimido y el cual inyectaba aire a gran presión y salía disparado el granito negro y demás, ¿no? Ese separador de colores ha sido el resultado de todo este análisis, ¿no? Entonces, fíjense que ahí lo que había que hacer ahora era hacer circular a la quinoa, o sea, dividirlo por canales, y actualmente es así, ¿no? O sea, se tienen muchos canales por los cuales los granitos se busca que circulen lo más simple, o sea, en una hilera muy simple, de tal forma que le den la capacidad al sensor como para detectar el color, ¿sí? Y en el granito negro lo expulsa, ¿no? Claro, acompañado de esto también van otros granitos, pero ya es mínimo, ¿no? Y es muy rápido. Entonces, se dan cuenta, en una lluvia de ideas ha podido surgir esto, ¿ya? Y bueno, entonces de esa forma, ahí se tiene, por ejemplo, las soluciones, ¿no? Pero llegar a esa solución no es tan fácil. Por eso es que se tiene que hacer una selección de ideas en la cual nosotros valoramos las decisiones, ¿no? Y esa matriz de decisiones ya generalmente está en contra, o bueno, por lo menos va a encontrar cosas fuertes, ¿como qué? O sea, nos vamos a basar en cosas que realmente valen la pena. Ejemplo, o sea, si yo no tengo energía eléctrica, uno de los aspectos claves será si mi máquina funciona con corriente eléctrica, ¿no? O si funciona con un generador. Entonces, son cosas claves puntuales que definen el contexto, ¿no? Si la máquina tiene que trabajar a 3000 y tantos metros de altura, bueno, pues será otra de las condiciones que habrá que ver, ¿sí? Entonces, son características que van a ir en la matriz de decisiones. Bueno, después vamos a un diseño detallado, pero esto es cuando ya está todo claro, ¿no? Voy a utilizar tantas cosas, voy a utilizar todo esto y demás. Y el diseño detallado ya tenemos incluso hasta software que nos ayuda a hacer esto. Nosotros nos basamos mucho en la parte de los elementos finitos también, ¿ya? Lo utilizamos como base por lo menos, ¿ya? Y ahora con todos estos ábacos de cálculo que hay, o sea, tenemos ábacos para ejes, tenemos ábacos para engranajes, ábacos para poleas, ¿no? Entonces, tanta información solamente es saber manejar bien esta parte, ¿no? Entonces, el diseño detallado pasa por esta parte de, sobre todo, realizar el análisis de cada uno de estos. En la elaboración del prototipo, igual, ya no necesitamos construir tanto, sino que ahora nosotros, ¿qué hacemos? Podemos hacer simulaciones, ¿no? Simulaciones. Y cada vez estamos entrando más a este tipo de simulación muy específica en lugares muy específicos también, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Todos los programas, hasta el momento, que vienen junto con el software CAD y demás, ¿ya? Eh, SolidWorks, ¿no? Y demás, trabajan en la zona lineal, sin problema, ¿ya? Todos estos problemas o todos estos programas trabajan sin problema en lo que es la zona lineal de la curva de ingeniería, que es la zona elástica. ¿Cuál será la razón por la que trabajan bien ahí? ¿Cuál creen?
¿Qué dicen? ¿Por qué la mayoría de los softwares trabaja bien en, en la zona lineal? ¿Qué dicen? Porque el cálculo que tienen que hacer es menor. ¿Cómo? Por los cálculos que te hace el ingeniero. Ya, por los cálculos. Pero hay una explicación un poquito más, a ver, más completita. A ver, ¿quién se anima? La idealización de esa zona es simplemente lineal, es fácil calcular eso. Porque responde a un comportamiento lineal, ¿ya? En la zona elástica nos damos cuenta que todo se basa en la ley de Hooke, ¿no? Entonces, como solamente nos basamos en la ley de Hooke, entonces una línea, ¿sí? Tiene simplemente esa pendiente, ¿ya? Pero fíjense que en cualquier lugar, si yo conozco un punto, puedo llegar a comprender que también tiene un par, ¿cierto? Un par, nada más. Entonces, como es una zona lineal, su comportamiento es lineal, es fácil interpretar incluso hasta encontrar algún valor que nosotros necesitemos. Por eso es, ¿no? Sin embargo, en la zona lineal no todos lo hacen, no todos los programas de análisis lo hacen. Y si lo hacen, requieren unos datos muy específicos, ¿ya? Entonces no es tan fácil llegar a estos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos los programas que hacen en el trabajo de la zona no lineal? Hasta el momento uno de los mejores con los que podemos contar es el ANSYS, ¿no? Es el ANSYS. Otro de los programas con los que se cuenta bueno, o sea, son muy específicos, ¿ya? Este es el Abacus, ¿no? El Abacus. Y, pero como les digo, son programas que uno requieren mucha información, requieren mucha capacidad y en la parte también del software igual, ¿ya? O me refiero del recurso de memoria, de la pantalla y demás, o sea, necesitan mucha resolución, ¿sí? Sin embargo, estos son utilizados hasta por las empresas de transporte, o sea, Volvo hace ahí sus simulaciones, ¿sí? Gran parte de la aeronáutica también hace ahí sus simulaciones, pero como les digo, es cada sector, cada área, incluso hasta para los fluidos hay, ¿sí? Entonces, fíjense que existe bastante, ya esto en la elaboración del prototipo. ¿Por qué? Porque es más fácil verlo en computadora, analizarlo en computadora, que realmente construir uno de verdad, ya construir uno de verdad que realmente cumpla con todas las expectativas, ¿no? Entonces es muy complicado, sí, realizar eso. Pero, por ejemplo, existen lugares o existen fenómenos que no vamos a poder encontrarlo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, miren, aquí yo tengo para mí este es un prototipo que está construido, o sea, a ver, les voy a dejar de compartir un ratito esto. Miren, por ejemplo, estas son como una especie de campanas, ¿ya? De campanas que lo que buscan es hacer reflejo de la luz. Pero yo no puedo encontrar un software ahorita para hacer esto de la refracción y la reflexión, ¿ya? Entonces yo lo tengo que construir manualmente. Para mí esto es un prototipo, porque me está ayudando en mi tarea para entender el funcionamiento o cómo puede ser parte de funcionar un sistema que estoy diseñando, ¿no? O sea, es parte de darnos a entender una idea más clara de cómo va a funcionar. Y en ese su funcionamiento de decirnos qué cosas podemos corregir. Esa es la elaboración del prototipo. Entonces, no necesariamente algunos indican, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy diseñando un helicóptero, por así decir, ¿ya? Si yo estoy diseñando un helicóptero, no es necesario que yo haga la modelación de todo el helicóptero. Es decir, ¿qué es lo que quiero probar? Y el prototipo va orientado a eso. Si yo quiero probar la nueva orientación de la hélice, bueno,
modelo la hélice, tal vez un solo par, y todo lo demás, lo que está a todo el cuerpo del helicóptero, va representado con una carga o va representado con un par torsor, con una carga y con algunas afecciones, ¿ya? Entonces, es la mejor forma. Entonces, había una tendencia de creer que teníamos que modelar hasta el último detalle de los elementos. Y no, Autodesk, que es una de las empresas que, o sea, bueno, que es fuerte en todo esto también, ellos recomiendan y ellos indican y dicen, usted no haga el modelado de todo esto, ¿no? Y dentro de esto había hay algunos cursos en los cuales a veces se invita también, o sea, los mismos proveedores, cuando estamos trabajando, vienen y nos invitan, ¿no? Tenemos un software para esto, entonces, ¿no? Y ahí cuentan la modalidad de cómo funciona esto. Entonces, ellos indican, a ver, había un granjero y, bueno, alguien que se dedicaba mucho a, tenía su estanque y es ahí donde tenía sus pescaditos, ¿ya? Entonces él se dedicaba a solamente tener sus pececitos y claro, tenía una producción, ¿no? Para toda la zona de lo que sería el pescado. Resulta que es decir, que todo este desarrollo, esta área donde él estaba, o sea, empieza a afectarse. O sea, y él ve que ya no tenía tanta producción como antes. Y él quiere saber el por qué. Entonces, una de estas empresas de software, ¿qué va? ¿Va a ir a hacer ahí la simulación? O sea, ¿qué tendríamos que hacer como simulación por software? Entonces, alguien decía, ¿no? Modelamos el pescado, ¿sí? O sea, hay que modelar el pez. Ya, y si somos capaces de modelar el pez, o sea, ¿qué va a pasar con los otros peces? O sea, no todos son iguales ni del mismo tamaño. Entonces hay que dejar de pensar a veces que tenemos que hacer todo el modelado cuando queremos algo puntual, ¿sí? Sino simplemente hay que ver cuál es la afección aquí, ¿ya? Claro, resultado de un problema así tan complejo es que el software no me lo va a poder determinar mucho, ¿sí? O sea, no, hay que olvidarse de algunas cosas. O sea, no todo lo vamos a poder simular. Por ejemplo, en el caso de este señor, su estanque, el problema tal vez era el calentamiento global, general, ¿no? Pero el señor no, tampoco iba a tener una solución por el software, ¿no? Y el software tampoco le iba a poder decir mucho. Entonces hay que ver dónde y cómo aplicar para la elaboración del prototipo. Ahora, no hay que olvidarse. Si no se puede por ninguno de esos métodos, hay que construir, ¿sí? La simulación resulta ser una ayuda, una herramienta, pero no siempre va a ser la solución, ¿de acuerdo? Entonces, a veces tenemos que construir. Y si tenemos que construir, el otro gran término o el otro gran trabajo que muchas veces no lo usamos es la semejanza. Fíjense que nosotros en la carrera tenemos la capacidad de hacer modelos a semejanza. ¿Qué es la semejanza? ¿Qué dicen? En nuestra carrera, ¿qué es la semejanza? Ya. Por ejemplo, miren, muy simple les voy a decir. En dibujo, cuando tenemos que hacer un dibujo de una geometría muy grande, ¿sí? O sea, por decir, lo que yo quiero dibujar mide 10 metros, yo no utilizo un papel del tamaño de los 10 metros. ¿Qué utilizo ahí? Escalas. Perfecto, las escalas. La escala me permite reducir esos 10 metros como para que yo lo haga entrar en una hoja, ¿cierto? Claro, hay escalas normalizadas que me ayudan a hacer eso. La semejanza es muy similar, ¿ya? Yo puedo encontrar elementos, ¿sí? Que están resistiendo, por decir, no sé, una idea, ¿no? Por decir, están resistiendo 100 kilonewtons.
¿ya? 100 kilonewtons. La semejanza me dice que yo puedo construir un modelo con una sección transversal menor, con un material menor, de menores características, a semejanza. Es decir, si el modelo original soporta los 100.000 newtons o los 100 kilonewtons, mi modelo a semejanza puedo dimensionarlo como para que soporte 10 newtons y podría construir un prototipo. Entonces, no es una idea exacta la que les he comentado, pero es algo como para que me entiendan, ¿no? Entonces, miren que la semejanza es algo que nos puede ayudar muchas veces en esto, ¿ya? Entonces, así de esa forma, nosotros podemos elaborar nuestros prototipos, también construirlos a semejanza y podríamos tener una idea muy razonable de cómo va a ser el comportamiento si nosotros utilizábamos o si nosotros utilizamos la fuerza general, ¿no? Entonces pasa también por ahí y analizar estos detalles. Ojo, no es a escala, es a semejanza, ¿sí? Porque estoy hablando de incorporar fuerzas, comportamientos físicos y demás, ¿no? Si solo hablo de geometría, sí, eso sí es escala, ¿no? Un modelo a escala, ¿ya? Eso es geometría, pero esto, ahí no entra nada de parte física, o sea, de entender algún comportamiento, no. Eso es muy distinto, ¿de acuerdo? Bueno, listo. Vamos a un pequeño ejemplito. Miren, aquí nosotros tenemos dentro de este acápite, ¿ya? Estos lugares donde se destinaban todo lo que estaba procesado, ¿ya? O sea, me refiero, son como lugares en los cuales nosotros dejamos material ya procesado, ¿ya? Y esto resultaba ser más o menos una altura, o sea, esto se va depositando a los lados, es decir, me refiero a cuando ya hemos terminado de procesar algún material, ¿sí? Todo lo que sobra o todo lo que cae en la parte gruesa, nosotros agarramos una pala, lo llevamos y lo colocamos ahí. Puede ser en muchos procesos, ya puede ser de minería, puede ser de cemento, puede ser de agregados, puede ser de simplemente material, material procesado por explosiones, o que estamos haciendo excavaciones, ¿ya? Entonces, muchos de estos, o sea, muchos ejemplos pueden ser, ¿ya? Pero lo principal es llevar, sí, a un lugar y depositar ahí la carga. Entonces, aquí tenemos este lugar donde estamos depositando todo este material procesado, o sea, la parte gruesa, la que no sirve, ¿sí? Y esto más o menos tiene una altura de 3 veces la altura del cargador. Entonces, está utilizando un cargador frontal, más o menos algo así. Esta es la imagen, ¿no?, que nosotros podemos tener ya general. Ahí tenemos, y ustedes pueden apreciar ahí los cargadores. Entonces, más o menos, tenemos este concepto en los cuales nosotros nos lo estamos llevando al cargador, ¿sí? Y bueno, vamos y lo dejamos, ¿no? Lo dejamos ahí. Bueno, entonces, miren, cómo está planteado una pequeña idea que, bueno, que busca tener un ejemplo para nosotros, ¿ya? Entonces, miren, dice, se cuenta con 3 cargadores frontales con capacidad de 12 toneladas, ¿no? Entonces, miren, por mantenimiento, uno de los cargadores debe salir, ¿ya? Si se cuenta con 3 cargadores frontales con capacidad de 3 toneladas, se le pide reemplazar la tercera unidad con el funcionamiento de los 3 cargadores citados, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a entender. Dice que nosotros tenemos 3 cargadores frontales, pero cada uno de estos 3 tiene una capacidad de 12 toneladas, ¿no? O sea, imagínense el tamaño de la cuchara o de la pala misma, ¿sí? Con la cual nosotros tenemos que trabajar. O sea, fíjense, cada uno para 12 toneladas, ¿ya? Entonces, si se tiene esta capacidad de 12 toneladas, ¿ya? Uno de estos debe salir por mantenimiento, ¿ya? Entonces se nos pide que reemplacemos esta con 3 cargadores frontales de menor capacidad. ¿Cuánto menor capacidad? De 3 toneladas cada uno. Entonces ahí, ¿sí? Pero ¿cómo haría para hacer funcionar esto?
Fíjense que ahí voy a tener únicamente 3, 6, 9 toneladas. Y lo que yo necesito, en realidad son 12. Y no cumplo, ¿cierto? No cumplo, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Una idea. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Hola. Tienen que hacer más viajes. Ya podría ser, ¿no? Podría ser que necesitamos más, más viajes de cada uno, o sea, y llegar, o sea, aumentar la capacidad de trabajo de las horas para tener uno que siempre esté rotando y haga más rápido, ¿no? Esa podría ser una excelente solución, ¿no? Y de esa forma nosotros podríamos tener en cuenta cada forma o cada parte de cómo nosotros vamos a ir trabajando en el cronograma, ¿ya? En el cronograma, ¿ya? Sin embargo, no pasa por ahí lo que han pedido. O sea, este es un problema real y esta empresa no pasa por ahí. Les comento que sí, eso hubiera sido una buena respuesta, pero no, esta empresa busca complicarse más, ¿ya? Busca complicarse más y es ahí donde nosotros tenemos que ver más ideas, ¿ya? Entonces, miren, esta es la capacidad que ahorita nosotros tenemos, ¿no? De cada cargador frontal, dice que tiene 3 toneladas, ¿ya? Cada cargador tiene 3 toneladas y después, cada uno de estos tiene un volumen de carga de 1.4 metros cúbicos. Entonces, ¿saben cómo se decide complicarse más la empresa? Que podría ser una solución, ya que podría ser una solución, ¿sí? Entonces, lo que busca es ampliar la capacidad, ¿ya? Eso es lo que busca esa empresa, ¿ya? Y dice, no, ustedes amplíen la capacidad. Bueno, en algunos casos, la necesidad puede ser solución o nosotros podemos buscar esta solución, ¿cierto? De acuerdo a lo que nosotros estemos, al contexto que les decía, ¿ya? Entonces nosotros podemos buscar una solución. Pero muchas veces vienen las personas y nos dicen, hágame este trabajo. Uno ya no puede intervenir mucho, ¿no? Tal vez puede intervenir como dando el criterio, nada más que el criterio, pero y hasta ahí llegaríamos. O sea, ese criterio tampoco puede ser más. Entonces no tendríamos mucho sentido, ¿no? O sea, mucho sentido en esta parte de ir y decir, pero esto no es así. No, nos han dicho que ampliemos la capacidad. Entonces nosotros tenemos que ver directamente así, ¿no? A ver, nosotros podemos tener esta idea de ampliar la capacidad. Podríamos tener también esta parte de ampliar la capacidad, ¿no? Entonces, de esa forma, sí, es como que nosotros podemos tener un criterio. Bien, ¿qué cosa veríamos para ampliar la capacidad? Primero, ¿se puede hacer? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Se puede o no se puede? Hola. Depende al actuador, ingeniero. Ya. Hay que ver siempre, ¿no? Estas características. Como les digo, ustedes siempre van a poder, ¿ya? Siempre. Muy distinto es si debemos o no, ¿ya? Pero, como les digo, viene una empresa y nos dice, nos los tienen que hacer esto. Entonces, uno, claro que se puede, siempre se puede.
pero hay que ver también algunas otras afecciones, ¿ya? A ver, les comento complementando algo. ¿Qué pasa cuando amplío la capacidad de carga de alguno de estos elementos o de estas máquinas que se encargan al transporte? La principal afección va a ser aumentar la carga y por ende vamos a tener la parte de las llantas. ¿Qué va a pasar? Las llantas van a quedar, siempre el elemento de contacto máquina y terreno, ¿sí? En algún caso, cuando hay con orugas, ¿ya? Entonces ahí se habla de todos los elementos de rodado, o sea, toda la rodadura, ¿sí? Quedaría desgastada. ¿Ya? O sea, se tendría un índice de desgaste más rápido. En el caso de utilizar eh, llantas, o sea, conjunto neumático y, y goma, ¿no? Entonces nosotros tendríamos esta característica en la cual la carga va a hacer que tengamos este problema. Dos problemas, ¿ya? El primero, ¿qué pasa cuando la rueda va a estar, o sea, va a tender a bajar un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque la carga para la cual ha sido dimensionada no era esa, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos a veces, ¿no? Con esto. Le aumentamos el aire, aumentamos la presión en el aire, ¿ya? Miren, lo que puede pasar es esto. O sea, le aumentamos la presión en el aire. Aquí notamos que, bueno, esta imagen corresponde a esto, ¿no? Donde el aire no es suficiente. Ahora, ¿qué pasa? Le aumento la presión, le aumento la presión. Pero cuando le aumento la presión, ahí empiezo ya también, como está con un respaldo tan grande de aire, ¿ya? Empieza a toda esta superficie, todas estas líneas que ustedes ven aquí, empiezan como a cortarse, ¿ya? Empiezan como a cortarse. O sea, es más frágil. Es como haber llegado a una superficie. Y esta superficie, cuando tiene contacto con la piedra, ¿sí? Empieza a rayar y a cortar así la goma. Esto pasa cuando está con una presión muy elevada. Entonces, lo que vamos a tener básicamente va a ser desgaste en las llantas, ¿ya? Entonces, uno de los criterios con los cuales se puede complementar, ¿no? O sea, que no es nada más así que ampliar la capacidad. Hay que analizar todos estos detalles. El otro, nosotros tenemos que considerar de conseguir las dimensiones, ¿ya? De conseguir las dimensiones. Entonces, ¿qué es lo principal? Si esta pala está así, ¿cómo tendrían que ser las dimensiones con las cuales yo tengo que trabajar? ¿Qué dimensión será la primera, la más importante que tenemos que conseguir? El volumen. Ya, de acuerdo. Uno ya está el volumen, ¿cierto? Después ya hemos encontrado un volumen final. ¿Cuál de los dos lados o cuál de los tres o qué parte empezamos a necesitar? Lo primero que vamos a necesitar es material, ¿cierto? Pero ¿dónde lo vamos a ampliar? ¿A los costados? Y si es a los costados, ¿qué dimensión necesito primero? ¿Cuál? ¿Qué dicen? Espesor. Ya, uno será, claro, el espesor de chapa, ¿cierto? ¿Qué más? Ya, pues, a ustedes les han dicho, los están contratando y cómo me van a decir que no pueden. ¿Cuál distancia sería la más importante ahorita para empezar? Voy a ampliar los costados, listo. Entonces, ¿qué distancia será la primera? El ancho que será. Listo, ya, el ancho, perfecto, ya. Pero miren, todos estos responden pues al contorno que yo voy a tener, todo este perímetro, ¿sí? De la pala.
sacar ese perímetro. ¿Cómo hago para sacar ese perímetro? A ver, caso práctico de taller. ¿Cómo hago? Claro, aquí hacerlo en un AutoCAD y demás es sencillo, pero ¿cómo voy? Mido. Tengo que ir hasta el lugar de la pala. ¿Y cómo hago para medir? Podría ser con una cinta métrica directamente. ¿Sí? Para Una sacar el medida directa. perímetro, sí, pero para sacar esta forma, ¿cómo hago? Es subdividirlo en formas que conozcamos más. Listo, perfecto. En figuras geométricas regulares, ¿cierto? Eso le decimos. Ya, pero ¿qué harían? Pues, a ver, ustedes están ahí con su tiza, con su cinta métrica, listo, y les dice, ingeniero, mide eso. Ujú. Con una cuerda yo diría. Ingeniero. El perímetro de acuerdo, muy bien. Y después los egipcios, miren, los egipcios utilizaban una longitud de cuerda y en base a eso sacaban todas las dimensiones, ¿no? Pero ahora nosotros, ¿cómo haríamos el modelado de esto? ¿Mm? Ya, aquí es donde tiene que primar mucho su capacidad, ¿ya? O sea, son cosas reales que ustedes van a ir y se van a encontrar y no necesariamente van a tener mucho tiempo, ¿sí? Ingeniero, vamos a estar aquí una hora. Y mientras tanto, usted tómele medidas y listo, ¿no? O sea, y nada más, ¿ya? Un caso bien práctico, ¿sí? Un caso bien práctico es averiguar el modelo. Es averiguar el modelo de la pala, del cargador frontal que estamos utilizando y listo, ¿ya? Si es que no hay mucho tiempo, ¿ya? Pero el otro caso práctico, ahora con tanta tecnología que se maneja, sí, ustedes estoy seguro de que pueden tener acceso a mucho más, ¿ya? Bien, pero a ver, algo general que tal vez les puede servir, que es un criterio, todos los criterios son válidos, ¿ya? Y de acuerdo a lo que ustedes vean, cuál de ellos les toma menos tiempo, siempre vayan a ese. O bueno, y con más experiencia, seguramente que van a traer más, ¿no? Siempre busquen o vayan a la parte de referencia. Por ejemplo, este lado es plano, ¿ya? Este lado es plano. Ustedes siempre vayan y definan ese lado. Vean la otra que converge, que también puede ser tomado como plano. Como les digo, es una idea general. No les estoy diciendo, así es, algo que les pueda ayudar, ¿ya? Listo. Siempre vayan a ver las partes planas, ¿ya? Y después de eso, ustedes colóquense o cierren geometrías. Podrían cerrar, por ejemplo, geometrías aquí, podrían colocar una geometría cerrada ahí, ¿ya? Y en base a eso, cuando ustedes cierren geometrías, ya pueden ahí definir muy bien todo lo que son estos ángulos. Ay, perdón. Todo lo que son estos ángulos, ¿sí? Este ángulo, y algunos, bueno, ya saben que internamente nosotros vamos a tener los 360 grados, les va a ayudar. Saquen puntos de referencia, pueden tener ahí un punto, pueden medir las distancias a ese punto, los radios que tienen hasta ese punto, nada más, ¿sí? Y listo, ¿ya? Y entonces así en todas las partes características que ustedes puedan tener. Entonces, lo principal es tener geometrías, ¿ya? Cuando ustedes tengan esta geometría, ¿sí? Pueden sacar algo que tal vez no está dentro de esto, de un método de medición y demás, pero que ayuda, ¿ya? Es si ustedes pueden colocar aquí su flexómetro, su cinta métrica colocada, aunque sea, a ver, yo lo voy a colocar por aquí, miren. Saquen una foto de frente con su cinta métrica en una de las longitudes, ahí digamos, ¿no? Con su cinta métrica ahí, ¿ya? Que sea exacta, una foto así. Entonces ustedes lo van a poder dibujar o lo van a escalar, ¿sí? En un software CAD y como si nada pueden llegar a hacer la representación. Funciona. A veces no tenemos mucho tiempo.
Entonces yo puedo colocar un elemento el cual yo sé la medición, o sea, sé la distancia, le saco una foto de frente, pero muy de frente, y me puede aproximar muy bien. ¿Quieren algo más elaborado, más tecnológico y demás? Un escáner, ¿sí? Un escáner que les pueda definir todo esto, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando la figura es muy irregular y no tengo acceso realmente a una geometría que pueda dibujar dentro? Pónganse referencias externas. Las referencias externas es como apoyarme en el piso en el que está apoyado, así, y en base a eso sacar puntos de medición. O sea, para mí esas dos líneas anaranjadas representan ejes X y Y, y en base a eso yo puedo medir puntos, 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 que definan esa geometría, ¿ya? Nada más. Y entonces, ¿qué hago? Ustedes tienen que hacer un análisis, o sea, de cuántos puntos han sacado y separados cada cuánto. En otras palabras, lo que estarían teniendo de resultado es como un reticulado por cada punto. Mientras más ordenados sean, ¿sí? Esto les va a brindar mucha más información, ¿ya? Entonces, cuando no haya referencias, o sea, cuando la geometría sea muy compleja, ¿no? Entonces pueden hacer un reticulado imaginario que les permita sacar estas dimensiones, ¿ya? Bueno, entonces yo estoy seguro de que cuando les toque, ustedes van a tener todavía más creatividad y van a sacar de esa forma. Pero les estoy compartiendo algo muy general, ¿no? Listo. Bueno, entonces, esas características al final van a ser modeladas. O sea, hay que recordarnos, si yo quiero hablar de precisión, en un software CAD lo puedo encontrar de mejor forma, ¿ya? Ya sea por imágenes, ya sea por medición, ya sea por lo que ustedes quieran. Un software CAD nos permite, o sea, nos ahorra tiempo, ¿listo? Eso es lo que nos ayuda. Listo, muy bien. Bien, ya tengo entonces esta parte, ¿sí? Ya está con los planos elaborados, sé las dimensiones. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Más o menos como lo que voy a utilizar. ¿Qué hago? Primero, cortar el balde. Luego, conformar la plancha. Luego, unir por soldadura y luego una protección anticorrosiva. Puede ser esto, como puede ser también de otra naturaleza, ¿ya? O sea, esto es una idea, no es algo general, como les decía, ¿no? Entonces, cuando hablo de cortar el balde, entonces, ¿qué hago? ¿Cuál de estos cuatro métodos puedo utilizar? A ver, ¿cuál es el primero? Este, ¿qué es? Un disco de corte. Listo, entonces el método de corte con este, más que todo, es utilizar una moladora, ¿cierto? ¿Podré utilizar este método? ¿Qué opinan? Es posible, pero el tiempo es demasiado también. Correcto, ¿no? Es demasiado tiempo. Olvídense de utilizar un disco de corte para abrir estas chapas, porque no se olviden que las chapas que están destinadas o estos aceros que están destinados al trabajo de equipo pesado, ¿ya? No solamente estamos hablando de un acero al carbono normal, estamos hablando de un contenido de manganeso, ¿no? ¿Por qué? Porque estas planchas tienen que presentar cierta dureza en la superficie. Eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? El segundo, ¿qué dicen? ¿Es conveniente o no conveniente? ¿Qué es primero? El segundo. Es corte por oxiacetileno. Exacto, muy bien. Ya. ¿Qué me dicen de este método? ¿Se podrá utilizar o no? ¿Qué opinan? Aunque sea por votación, pues. A ver, hablen, digan. Es posible, pero el acabado no, no es muy bueno. Ya, de acuerdo. Ya. Un paréntesis, miren. ah, Participen, hablen, digan.
¿Saben por qué? Porque, o sea, tal vez puede estar mucho en la mentalidad, ¿no? De nosotros, de decir, "Pero ¿qué pasa si me equivoco? Pero equivóquense, pues. Justo estamos en un lugar donde estamos aprendiendo o donde tenemos que vertir criterios así, porque es la única forma, o sea, es preferible equivocarse aquí. En la universidad es el lugar para equivocarse. Como estudiante es el lugar correcto para aplazarse. No tengan miedo de eso. O sea, estamos en el lugar correcto como para decir cualquier cosa. Puedo decir cualquier cosa que ustedes consideren que tal vez, ay, no, que esto van a recordar de por vida. No. O sea, fíjense que es de estudiantes, nos podemos equivocar las veces y como sea, ¿no? N veces. Lo más importante es no quedarse calladitos, ¿ya? Ahora, si ustedes no saben que ese es un método de corte por oxiacetileno, bueno, pues entonces, bueno, digan otra cosa, pero participen, ¿no? Yo he visto un soplete así en una película, aunque sea, no sé, de eso ya se me ocurre, ¿no? Pero no se queden callados. Ahora, los que se quedan callados, bueno, puede ser ese miedo, pero que es lo que quisiera que no tengan, o sencillamente que no están en clase, ¿no ve? Pues están esperando a la grabación y también se entiende, ¿ya? Bueno, una desventaja en el oxiacetileno, como nos decía nuestro compañero, eh, tal vez el acabado, ¿cierto? Pero eso yo lo puedo arreglar con un pantógrafo. Un pantógrafo es aquel que responde a una máquina de control numérico y yo puedo dibujar con cierta tolerancia. Entonces puedo tener eso. Pero aquí la otra desventaja, ¿ya saben cuál es? Del oxiacetileno. ¿Cómo corta el oxiacetileno? ¿Qué es lo que produce en realidad esa llama que nosotros botamos por el soplete? ¿Qué es lo que hace al metal? Lo derrite. Exacto, ¿ya? Le vamos a decir que lo cambia de estado, ¿sí? Lo funde. Entonces, para fundir el acero, estamos diciendo que necesitamos más de 1270 grados. Necesitamos 1300 grados Celsius. Imagínense llegar a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Si ustedes se han fijado alguna vez una parte de cómo es el acabado, como nos decía, ¿no? Del oxoacetileno. O sea, ustedes pueden ver hasta gotas metálicas, ¿sí? Que están cayendo un poco, ¿sí? Entonces, lo que aportamos es bastante calor. Aportamos calor y si aportamos calor, el resultado es que elevamos la temperatura bastante, ¿cierto? Bien, aquí hay dos problemas. Uno, si es un espesor delgado, tenemos la deformación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le hemos aportado calor y el resultado es una elevación de temperatura. El otro es el contenido de manganeso. Si ustedes tienen un elevado contenido de manganeso y le aportan calor, han arruinado su chapa, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo van a volver tan frágil que apenas le va a caer una piedra o una de estas de la carga que estemos utilizando y se va a rajar, se va a rajar, va a parecer como una porcelana, algo así, ¿ya? Entonces habrá que analizar el contenido de manganeso. ¿Cómo me doy cuenta si una chapa tiene o no elevado contenido de manganeso? por su codificación. Ya, de acuerdo, de acuerdo. Ese es un muy buen criterio. O sea, siempre hay que conocer con qué material estamos trabajando y de acuerdo a su hoja, nosotros podemos encontrar ese criterio de saber o no si tiene alto o bajo contenido de manganeso. Eso es un muy buen criterio. Siempre hay que partir con eso de almacenes o por lo menos en el semiproducto que vamos a utilizar, ¿cierto? Y demás, ¿ya? Pero miren, estoy en el campo, estoy ya en el campamento, estoy trabajando y bueno, se me ha ido ese dato. No tengo comunicación, ya, por así decir, ¿no? O sea, para darles a entender que hay formas, hay métodos para reconocer si una chapa tiene manganeso o no. ¿Qué otra característica tienen las chapas al manganeso? El color del humo que desprenden cuando se le pone temperatura.
Ya, es bastante interesante eso, miren, incluso hasta por el color o por el arranque de la chispa que nosotros podamos tener, ¿ya? Pero miren, no es tan fácil. Sí es una forma de identificar algunos metales, ¿ya? Con el color de la chispa y demás, pero en este caso del manganeso no es tan fácil. Y también hay algo real que les voy a comentar en esto. O sea, yo he escuchado mucho cuando estaba de estudiante, ¿no? Y nos decían, tienes que ver el color de la viruta que desprende. Ah, ya, listo, perfecto. Entonces con eso ya hasta había, me acuerdo, un código, como un código de colorcitos más o menos, que era algo muy especial. Pero a ver, vean esa luz intensa, a ver, traten de conservar por más de 2 minutos. Sus ojos se cansan realmente bastante. No es tan fácil percibir eso. O sea, no había sido tan fácil, ¿ya? No había sido tan fácil. Entonces, la vista también es algo que hay que cuidar bastante. Entonces, pero sí sería interesante una parte por el color. Sin embargo, hay otra forma más facilita, ¿ya? Miren, ustedes simplemente tienen que agarrar un imán, ¿ya? Las chapas que tienen alto contenido de manganeso, ¿ya? Eh, Ustedes van a agarrar el imán, lo van a colocar y no se va a pegar tan fuerte. No tiene una adherencia magnética fuerte. Yo lo puedo despegar facilito. Si tiene bajo contenido de manganeso, entonces el imán se adhiere fuerte y es difícil de despegar, ¿ya? Entonces, esa es una de las consideraciones, ¿ya? Entonces, la parte magnética, ¿sí? La parte magnética. Entonces, miren, no les digo que siempre anden con su imán, pero, o sea, pero es más fácil conseguir algo así. Por ejemplo, que cómo hemos detectado alguna vez, o sea, esto, ¿no? Con los audífonos, ¿no? Los audífonos, bueno. Los audífonos, bueno, los antiguos, ¿ya? Los antiguos. Los audífonos antiguos tenían un pequeño imán alrededor, los pequeñitos, y esto se pegaba, ¿no? Esto se pegaba. Uno podía ver esto un poquito con sus audífonos, ¿ya? Pero en las chapas que tienen harto manganeso no se pegaban ni un poquito. Entonces, las chapas que tienen alto contenido de manganeso no se las puede calentar. ¿Listo? Ese cuidado tenga. Listo. Entonces, por eso el oxacetileno podría ser o no una forma para utilizarse. ¿Ya? Bien, vamos a este tercer método. ¿Cuál es este? por plasma. Por plasma, ¿ya? Y el plasma tal vez es el mejor método por el cual nosotros podemos realizar el corte, ¿ya? El plasma. ¿Listo? Muy bien. Y este otro, el cuarto, ¿qué será? Láser. Láser. Ya cuando nosotros utilizamos la parte del láser, eh, uno, tenemos gran precisión, pero mucho cuidado aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos en la carrera una máquina de corte por láser. Tenemos ya un router, pero les comento, ¿sí? Que el botellón, bueno, necesitamos un botellón de CO2 para realizar el corte, ¿ya? Y bueno, miren, mm, 30 minutos, ¿sí? O sea, todo ese botellón nos dura para 30 minutos de corte, ¿ya? Únicamente puedo cortar 30 minutos y ya está, se acaba. Entonces el método es muy caro, ¿no? Esta parte es muy cara. Y entonces eso será que tendremos nosotros también que analizar y ver si realmente conviene o no, ¿ya? Utilizarlo, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos los cuatro. De los cuatro, ¿cuál utilizaríamos? ¿Cuál nos convendría? El plasma. Ya, el plasma. Ingeniero, una Sí. consulta. ¿Y el corte por agua? Muy bien. Corte por chorro de agua, ¿cierto? ¿Cuál es el beneficio del corte por chorro de agua? Uno, la capacidad de la precisión que manejamos, ¿ya? A ver, yo voy a descartar directamente el corte por chorro de agua, el corte por láser y el corte por plasma, ¿ya? Los voy a descartar. Definitivo. ¿Saben por qué? Uno, el corte por chorro de agua, a ver, ¿con qué funciona?
pero les apuesto que están equivocados, aunque tal vez ya no. A ver, ¿qué utiliza el corte por chorro de agua? Una mezcla agua-presión abrasivo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está la respuesta, ¿ya? Es que generalmente cuando escuchamos una máquina de corte por chorro de agua, entonces decimos cuál es el principal componente, el agua. Y no, en realidad es una mezcla del abrasivo, un abrasivo pulverizado, pero que puede estar en suspensión en el agua y el agua conducida. Listo. Pero ¿qué necesitamos para eso? Uno, un tanque en el cual esté el agua, en el otro que esté el abrasivo y que los dos se mezclen. Y un brazo portador que realmente sea robusto, o sea, que realmente no se deforme cuando estemos teniendo ese corte. Por eso es que se descarta aquí el chorro de agua, porque nosotros tenemos que primero quitarle las tapas al, a la pala. O sea, me refiero a que el primer paso va a ser quitarle estos laterales. Estos laterales le tenemos que quitar. Entonces, para quitar estos laterales no puedo utilizar ninguno de estos, ¿ya? Ni el chorro de agua, porque el chorro de agua se utiliza en una cama. Ahora, ¿por qué no puedo utilizar plasma? Porque el plasma, ¿sí? El punto débil del plasma es este nozzle, o también denominada boquilla. Esta boquilla de contacto, si yo tengo un ligero toque con la plancha, listo, he arruinado ese calibre que tiene, ¿ya? Entonces, miren, el problema con el plasma es tener siempre la misma distancia, la misma separación y poderlo mover a una velocidad adecuada. Por eso es que también utiliza una mesa en la cual nosotros podemos utilizar esto. Entonces, para un proceso manual, el operador tiene que ser muy experto, ¿ya? Pero incluso les cuento que hasta a los expertos se les ha ido, ¿ya? Entonces, no es tan fácil el manejo de esto. ¿Qué otra característica? O sea, cuando uno maneja plasma, incluso hasta le ponen hasta unas rueditas, incluso ya para que pueda realizar esto, pero ni así. A veces tenemos incluso problemas simplemente con el metal y en una geometría que sea muy compleja, o sea, no vamos a conservar la misma distancia. Ese ahorita es un problema en el plasma, ¿de acuerdo? Cada nozzle o cada boquillita llega a costar como $30 y a veces no corta ni 10 centímetros, ni 100 milímetros de corte y ya se ha arruinado porque lo hemos pegado, ¿ya? A veces es eso. Y arruinar eso, ese contacto directo también arruina mi parte electrónica. Entonces, miren, es un poquito complejo, ¿ya? Entonces, generalmente el oxacetileno, este sí nos salva de muchas cosas, ¿ya? Entonces, en este caso de la pala, se ha utilizado el oxacetileno. Ah, pero ¿bajo qué cuidado? Claro, no tenía alto contenido de manganeso, ¿no? Porque ya saben, si tiene alto contenido de manganeso, lo que hay que hacer es evitar calentar, ¿sí? Hay que evitar calentar, nada más. ¿Listo? Bueno, a ver, no sé si tienen alguna preguntita hasta el momento. De hecho, ya es hora, ¿no? ¿No? Ya. Bueno, entonces miren, yo le he invitado aquí a nuestro auxiliar, que es Víctor. Él está conectado, ha entrado a la clase también junto con nosotros. Bueno, y ha tenido paciencia de escucharme. Entonces, él está aquí justamente para presentarse, ¿no? Yo le voy a ceder la palabra un ratito para que él nos pueda dirigir unas palabritas y él en un momento más yo le voy a agregar al grupo para que por ahí pueda él realizar todo lo necesario al avance de la materia. Algo bien importante es que él desarrolla, o sea, la parte de la parte práctica de los ejercicios en la parte de programación, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes tengan el conocimiento de lo que él les va a brindar, ¿ya? Si no tienen auxiliatura, quiere decir que no han asistido a esas clases y que no van a poder tener conocimiento de la parte de la programación. Por lo tanto, ¿ya? Entonces, si en auxiliatura reprueban, o sea, sería un motivo para reprobar la materia. Y eso es una materia linda, es práctica, ¿no?
van a manejar las máquinas y demás. Entonces, fíjense, aprovechen esto, ¿ya? Entonces, estimado Víctor, si me escuchas, adelante. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias por la introducción. También, bueno, ustedes, compañeros, buenas tardes. Me presento, soy el universitario Ríos Colque Víctor Rodrigo, estudiante de la carrera de mecatrónica y voy a ser auxiliar de la materia de MEC 3550 durante este semestre. Yo creo que cuando me añadan al grupo voy a enviar un formulario de Google para que así podamos realizar lo que es la elección del horario de clases y que todos escojan el horario de su conveniencia. Conmigo vamos a avanzar lo que es el código G, que es la simulación del mecanizado de las máquinas CNC. Yo creo que eso sería todo. Si tienen alguna duda con respecto a la materia, también pueden enviarme un mensaje a mi número personal, que es el 60 42 73 76. Si no hay alguna consulta, yo creo que eso sería todo, ingeniero. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, estimado Víctor. Bueno, él ha estado con nosotros desde el anterior semestre, entonces ya tiene la idea clara de también cómo llevar la asignatura. Yo ya le he agregado a él, solamente me falta hacerle o darle libertad en él. Bueno, entonces, aquí lo más importante es que ustedes puedan asistir a todas las clases que él va a llevar a cabo, ¿ya? Porque él hace bastante la parte de los ejercicios de programación. Es decir, si nosotros tendríamos o no tendríamos el apoyo de él, ¿ya? O sea, tendríamos que perder mucho tiempo realizando toda la parte o extendiendo la parte práctica, ¿ya? Entonces, por eso es que les pido que participen, ¿sí? Porque con él hacen más que todo el desarrollo de toda la parte de los ejercicios y otras figuras más, ¿no? Entonces, no nos está alcanzando el tiempo a veces para desarrollar todo lo que uno quiere. Y ahora con este nuevo temario que estamos ambicionando llevar. Entonces, es importante dividirnos bien toda la parte entre el laboratorio, entre el auxiliar y entre mi persona, ¿no? Entonces, necesito para que lo considere, ¿ya? Bueno, entonces, estimado Víctor, yo ya te he agregado al grupo y también ya puedes hacer tu publicación ahí, ¿sí? Y ahí también ya tienen sus datos de él porque, bueno, ya lo pueden ver, ¿no? Eso es todo. No sé si tienen alguna consulta. Respecto a lo del laboratorio ingeniero, Sí, para yo lo voy a traer al ingeniero, como les había dicho, lo voy a traer al ingeniero Raúl, ¿ya? Para que con él coordinemos y él también se va a presentar con ustedes, así como ha venido nuestro auxiliar, ¿ya? ¿Listo? Entonces, lo voy a traer al ingeniero Raúl, no se preocupen, para que él también hable con ustedes, ¿ya? Listo, muy bien. No sé si hay otra preguntita más. ¿No? ¿Ninguna? Listo, bueno, pero igual, abiertos a cualquier consulta que ustedes puedan hacerla de forma interna también escribiéndome, ¿sí? Si a veces no les respondo, vuelvan a insistir, ya vuelvan a insistir para que puede ser que son muchos y ahora aquí somos 50, casi somos 50 y solamente han venido 31, ¿no? 30 han venido, ¿ya? Bueno, les agradezco entonces por haber asistido. Te agradezco, estimado Víctor, por haber participado de nuestra clase y haberte presentado. Entonces, cualquier consulta pueden hacerla por forma escrita y continuamos el día miércoles, ¿de acuerdo? Bueno, que les vaya bien. Hasta luego. Solo ingeniero. Hasta el luego, hasta ingeniero. luego, hasta Hasta luego. luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Que les vaya Hasta bien, luego, que les ingeniero. vaya bien. Hasta luego, hasta luego.